Buenos días, estudiantes. Hoy vamos a ver un tema llamado árboles de expresión. Primero, algunos créditos y referencias que pueden revisar si tienen más tiempo. ¿Y qué vamos a ver hoy? Vamos a ver 4 cosas. Primero que todo, ¿qué es una expresión? Los diferentes formatos que estas pueden tener. Cómo convertir de formato infijo a formato postfijo. Y luego, cómo convertir de un formato postfijo a un árbol de expresión. Acá arriba tenemos una expresión muy sencilla. Tenemos la expresión 3 más 4 por 2. Y vean que esa expresión, si alguna vez se han preguntado ustedes cómo hace la computadora para evaluarla y dar ese resultado, eso es lo que vamos a ver hoy. Vean que esto hay varias formas de hacerlo. La calculadora Windows da un resultado 14 y Google nos da otro resultado de 11. Entonces es porque hay cierta ambigüedad de cómo hacerlo. Primero que todo, ¿qué es una expresión? Una expresión es algún texto válido dentro de un lenguaje. Y este lenguaje puede ser cualquier lenguaje. Puede ser el lenguaje matemático básico, como vimos antes, el 3 más 4 por 2, lenguaje matemático. Puede ser un lenguaje de programación como Python. Entonces, ¿cómo hace su compilador para transformar el texto que ustedes escriben en lenguaje de máquina? Pues hace árboles de expresión. Y finalmente, el lenguaje natural, como español o inglés, también son lenguajes que van a tener expresiones válidas o inválidas. En este caso, lo vamos a ver limitado a un lenguaje muy sencillo, que son los números y las operaciones básicas de la matemática básica. Este lenguaje matemático básico está definido por estas 4 reglas. Tenemos algo que se llamamos números y letras, que serían los números como el 0, el 1000, 2000, etc. Y las letras como A, X, más comúnmente, y Y dentro de la matemática, y hasta la Z, por ejemplo. También tenemos los operadores básicos como la suma, la resta, la multiplicación y la división. Y estos son componentes que nos van a definir para establecer expresiones válidas dentro de este lenguaje matemático. Entonces, la primera expresión válida que vamos a tener, aquí dice expresión, es tener números y letras. Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen simplemente un 10, eso es una expresión matemática válida. Si tenemos una X, también es una expresión matemática válida. Luego tenemos otra forma de definir expresiones matemáticas, que de hecho noten que es una definición recursiva. Tenemos que una expresión puede ser una expresión seguida por un operador y luego otra expresión. Entonces, estas son las 2 reglas que definen cómo vamos a definir expresiones matemáticas válidas. Veamos ejemplos. Estas 2 que tenemos aquí son expresiones válidas. Son simplemente un número y letra. Entonces se apegan a esta regla que tenemos acá. También tenemos la definición más interesante, que es la recursiva, que se ve algo como esto, ¿verdad? Tenemos una expresión, puede ser una expresión seguida de un operador y de otra expresión. Entonces recordemos que un número y una letra es una expresión válida. Entonces vean que tener un número y una letra con un operador y seguido por otro número y una letra calzan dentro de esta regla que tenemos acá arriba. Entonces, un 4, un más y un 10 es una expresión matemática válida. Un poco más complejo, pero vean que sigue siendo lo mismo. Tenemos expresión, operador y expresión. Entonces, esto podría definirse como una expresión, un operador y otra expresión. Después tenemos otro operador y luego otra expresión. Entonces, ven que esto es una expresión compuesta por expresión, operador, expresión. Entonces, efectivamente, 4 más 1 más 10 es una expresión matemática válida. También podríamos expandir esta expresión de la derecha y hacerla más compleja. Por ejemplo, así. Abrimos esa expresión y ahora se convierte en una expresión, operador, expresión. Entonces, 4 más 1 más 10 por 20 también es una expresión matemática válida. Y aquí podríamos seguir recursivamente de forma infinita, ¿verdad? Podríamos cambiar este 20 por otra expresión matemática como 4 por 2 y así hasta el infinito. En resumen, el lenguaje matemático sencillo está definido por estas 2 reglas. Una expresión puede ser un número, una letra, o tenemos
regla recursiva, donde una expresión puede ser una expresión seguida por un operador y otra expresión. Ahora, ¿cómo hacen las computadoras para evaluar esto? Acá tenemos una expresión sencilla como 4 más 5. Para esta expresión matemática sencilla de 4 más 5, a la derecha tenemos su correspondiente árbol de expresión. Donde ven que esencialmente lo que hacemos es ponemos el operador arriba y tiene un hijo izquierdo y un hijo derecho. Entonces, el izquierdo es el que está a la izquierda del operador y el derecho el que está a la derecha del operador. Vean que antes tenía marcado esos números como celestes, que era el color de expresión. Recuerden que una expresión puede ser un número y una letra o una expresión, operador, expresión. Entonces, en este caso tenemos números y letras. Podemos hacer una expresión un poco más compleja, como esta de 4 más 5 por 2, con los paréntesis. Y vean que en este caso tenemos que ejecutar primero esta expresión, el 4 más 5, porque tiene los paréntesis. Y el resultado de eso lo multiplicamos por 2. Vean que el operador, el último operador que aplicamos es el por. Entonces, este operador va aquí arriba. Y el operador de multiplicación tiene un hijo izquierdo que es el 4 más 5. Entonces, ese hijo izquierdo va a ir centrado en la raíz. Entonces, aquí va, perdón, en el más. Entonces, tenemos el más, que a su vez tiene un hijo izquierdo, el 4, está acá, y tiene un hijo derecho de 5. Entonces, todo esto, el 4 más 5, empezando en el más, es el hijo izquierdo del por. Ven que está a la izquierda. Y a la derecha tenemos un 2. Entonces, el hijo derecho del por es el 2. Nuevamente, noten que aquí la definición recursiva sigue siendo válida. Tenemos una expresión a la izquierda, una expresión a la derecha y un operador en el medio. Quiero que recuerden de matemática básica de escuela y colegio que los operadores tienen cierta presencia. Por ejemplo, tenemos el operador de poder, de elevar a cierto poder, que es más importante que el de división y multiplicar, que son a su vez más importantes que el de suma y resta. Entonces, si queremos cambiar esta presencia, lo que tenemos que hacer es utilizar paréntesis. Por ejemplo, si vemos este texto, 3 más 4 por 2, sabemos que el por es más importante que el más, y por lo tanto tenemos que multiplicar primero 4 por 2, lo cual nos da 3 más 8, lo cual nos da 11. Si queremos cambiar la precedencia y hacer primero la suma, entonces tenemos que poner paréntesis antes de la suma. Sumamos esto primero, nos da 7, lo multiplicamos por 2 y nos da 14. Esto está definido en un formato que se llama infijo, que es el formato normal al cual los humanos estamos acostumbrados. Que vean que es tener una expresión, un operador y una expresión. Hay otras formas de organizar estas expresiones, que es básicamente cambiándole el orden. Vean que tenemos el formato prefijo, que es primero poner el operador y luego la expresión. Entonces, por ejemplo, esto sería más 4 y 2. Y tenemos el formato postfijo, que es al revés. Es primero expresión, expresión y luego operador. ¿Para qué nos sirve esto? ¿Para qué inventamos otros formatos y no nos quedamos con el infijo? Básicamente porque el formato infijo se presta para ciertas ambigüedades y ocupamos los paréntesis y las precedencias para poder resolverlas. En el formato prefijo y postfijo no ocupamos los paréntesis, no se prestan para ninguna ambigüedad. Veamos un ejemplo de esto. A la izquierda tenemos una expresión matemática válida en formato infijo, bastante sencilla. Entonces tenemos 4 más 2 por 5. Por precedencia sabemos que el 2 por 5 va primero, entonces hacemos esto y nos da 10, y 4 más 10 nos da 14. Esta misma expresión en formato postfijo se ve de esta forma. Tenemos 4, 2, 5 por y más. Ahora, ¿cómo evaluamos esto? Lo que hacemos es que buscamos el primer operador. Entonces, de izquierda a derecha, el primer operador es el por. Y vamos a hacer esta operación, el por, utilizando los dos elementos anteriores a él, que en este caso son el 2 y el 5. Somos 2, 5 y por nos da el resultado 10. Y ahora repetimos lo mismo. Entonces, dado este texto, 4 10 más, buscamos el primer operador, solo hay uno que es el más, y con los dos elementos anteriores a él lo vamos a aplicar. Entonces 4, 10 y más
nos da como resultado 14. Acá tenemos otro ejemplo de una expresión infijo. Vean que tenemos que poner paréntesis para poder lograr la precedencia que queremos. Entonces hacemos 4 más 2, nos da como resultado 6, y luego por 5 nos da como resultado 30. Esta misma expresión podemos escribirla sin paréntesis utilizando el formato postfijo. Vean cómo se ve. Tenemos 4, 2 más 5 y por. Entonces, nuevamente, ¿cómo lo ejecutamos? Vamos de izquierda a derecha y buscamos el primer operador, que en este caso es el más. Tenemos 4, 2 y más. Hacemos eso, nos da un 6. Buscamos el primer operador, que es el por. 6, 5 por, nos da 30. Entonces, es el mismo resultado, pero vean que no ocupamos paréntesis. Esa es la ventaja del formato postfijo. A manera de resumen, tenemos estos dos formatos que son los más importantes, infijo y postfijo. El infijo es el formato humano y el postfijo es particularmente útil en ciencias de la computación porque no ocupa paréntesis. Entonces, en ambos casos, el árbol de expresiones es el mismo. Ponemos el operador arriba como un nodo que va a tener dos hijos. Va a tener un hijo izquierdo que va a ser una expresión y un hijo derecho que va a ser otra expresión.